Bueno, vamos a dar arranque. Se sigue sumando gente, pero yo les digo que vamos a arrancar. Así que sería así. Queremos darle la bienvenida a las y los camaradas, amigos, compañeros y fuerzas políticas que nos acompañan en esta charla con el camarada Jacinto Roldán, miembro de nuestro Comité Central y dirigente nacional del Partido Comunista Revolucionario, en el transcurso de la campaña financiera. Quiero saludar en particular a la camarada Liliana Méndez, secretaria del Partido Comunista Revolucionario de Quilmes Berazategui Varela y miembro del Comité Central. Esta colecta financiera la venimos transitando en el medio de la pandemia de COVID-19 que azota al mundo y a nuestro país. Con las condiciones difíciles de esta situación, abordamos la colecta con entusiasmo, casa por casa, vecino por vecino, compañero por compañero. En este camino damos la pelea por el funcionamiento político colectivo y por una campaña financiera que nos permita avanzar en nuestro arraigo entre las masas. Lo realizado este 9 de julio, en comedores y merenderos, con locros, venta de empanadas, ollas populares y demás actividades, buscando cientos y cientos de aportes, ha sido un desafío colectivo. En este camino damos la pelea por el funcionamiento político y por una campaña financiera que nos permita avanzar en nuestro arraigo entre las masas. Lo realizado este 9 de julio ha sido una actividad importante. Todo esto se da en el medio de una gran pulseada, donde, como dice nuestro semanario hoy, las minorías oligárquicas impulsan movilizaciones en defensa de sus intereses, en una sociedad dividida, en lo social, lo político y lo cultural. Y crece la pelea para que la crisis no se siga descargando sobre las espaldas de la clase obrera y el pueblo. Desde el PCR pugnamos por la unidad de los sectores patrióticos, populares y democráticos en la lucha por resolver la emergencia sanitaria, social y económica. En las condiciones de la pandemia, decidimos mantener nuestra tradicional charla de colecta financiera, en esta oportunidad a través de las redes. En el caso del Zoom, vamos a mantener los micrófonos silenciados. Y si quieren dejar sus inquietudes, pueden hacerlo vía el chat del Zoom. Quiero saludar a todos los compañeros también que se han reunido en diversos lugares para poder verlo en estas condiciones difíciles y algunos de ellos ya que van apareciendo en cámara. Estamos muy contentos de contar para esta charla con el camarada Jacinto Roldán, dirigente nacional del PCR y miembro de su comité central y su comisión política. Bienvenido, camarada Jacinto, a esta charla. Ahora. Largamos, negro. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para esta charla al comité de PCR de la Quilmes Berazategui Varela. Y saludo en primer lugar a los camaradas del partido y la JCR, que aquí, como en todo el país, vienen siendo los protagonistas en la primera línea de batalla contra la pandemia del coronavirus. También saludo a los miles de compañeras y compañeros de los frentes únicos en los que somos parte, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Campesina, Originarios en Lucha, Ni un pibe menos por la droga, a nuestros médicos y médicas, a todos los trabajadores de la cultura, intelectuales
y a todos los camaradas que están abocados a tareas para poder enfrentar la pandemia. También un gran saludo a los compañeros del movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, los Cayetanos y a todos los amigos y amigas de nuestro Partido Comunista Revolucionario. La situación, vamos a empezar, la pandemia del coronavirus puso en evidencia la crisis de este sistema capitalista que reina orondo en todo el mundo. Porque hoy no hay ningún país socialista en el mundo, porque fuimos derrotados, compañeros. Primero en la Unión Soviética, donde se restauró el capitalismo en 1957, después la gloriosa Revolución Cubana, la primera revolución hablada en castellano, fue arrastrada y subordinada por ese nuevo imperialismo. Y en 1978 fue derrotado también la gloriosa Revolución China encabezada por Mao Zedong. Y esta nueva burguesía, los mandarines que hoy están en el gobierno, o sea, lideran el gobierno chino, aprovechó los grandes logros del socialismo para construir este poderoso país imperialista que hoy es una de las superpotencias que disputa el control del mundo. Es decir, la pandemia recorre los 5 continentes y hay casi 200 países en el mundo afectados por el coronavirus. Lo que creo que es bueno aclarar, que no es la pandemia la causa de la crisis económica que sacudió el mundo, ni es tampoco la causa de la disputa interimperialista. Eso sí, con la pandemia se agravó la crisis en todo el mundo y se agudizó la disputa interimperialista por el control del mundo. Quiero decir que estamos viviendo en un mundo donde la crisis del capitalismo produce padecimientos enormes a los explotados y oprimidos en todo el universo, donde se agudiza la disputa de las potencias imperialistas por el control del mundo y crecen los factores de guerra. Pues en medio de esta trágica pandemia, los países opresores descargan sin piedad la crisis económica sobre los países oprimidos. Esto sería una parte. Pero el otro elemento que no tenemos que perder de vista y que tenemos que tener en cuenta es que las masas obreras y los pueblos oprimidos del mundo no aceptan mansamente lo que imponen las clases dominantes. Así como antes nos basábamos los viejos en el paro que significaba la Revolución China, anteriormente la revolución, la gloriosa revolución en la Unión Soviética, y la alegría en América Latina y en el mundo con el triunfo de la Revolución Cubana, donde en todas las experiencias del socialismo dirigido por los comunistas, tenemos que decir que hemos sido derrotados. Pero ahora el paro que alumbra que tenemos hoy los que luchamos por avanzar por el camino revolucionario es esa rebeldía que crece en todo el mundo buscando caminos para resolver sus padecimientos. En quiero decir, hay luchas de masas, para ser más gráfico, hay luchas de masas en Europa, en Grecia, en Francia, donde hubo miles de despidos, en Malí, en África. Hubo una oleada de grandes luchas contra el racismo, la violencia, la desocupación,
donde la policía vendría a ser conmovieron al imperialismo yanqui. Y en América Latina vivimos grandes luchas como la del pueblo colombiano, de Chile, de Ecuador. Crecen sigo. O sea que nosotros crecen las luchas en Brasil, por ejemplo. El pueblo colombiano, el de Chile, el de Ecuador, la extraordinaria resistencia del pueblo boliviano al golpe fascista contra Evo Morales, es decir, las luchas se continúan, siguen y se desarrollan. En ese contexto, la disputa interimperialista por el reparto del mundo incide fuertemente en la situación de América Latina. Para dar un ejemplo, Estados Unidos, China y Rusia se involucran groseramente en el destino de Venezuela. Digo esto sintéticamente por el tiempo, digamos, de la charla, porque esta situación internacional tiñe el curso de la situación política en toda América Latina y en nuestro país. Y en nuestro país estamos en un momento donde la pelea por la hegemonía en el bloque de las clases dominantes se ha agudizado. Porque, compañeras y compañeros, nosotros somos un país dependiente y en disputa donde están todos los imperialismos. Acá tiene peso el imperialismo yanqui, los chinos, los rusos, los ingleses, los japoneses, los europeos, Alemania, Francia, Italia, etc. Por lo tanto, el tema de la dependencia es de una u otra potencia se secundariza. Porque el tema de la dependencia, efectivamente, en un mundo como el que estoy describiendo. Entonces, nosotros somos un país dependiente y en disputa donde están todos los imperialismos. Un elemento. Pero en la Argentina también, muchas fuerzas lo secundarizan, predomina el latifundio terrateniente. En relación al imperialismo y al latifundio, digamos, terrateniente, quiero aclarar que es a partir de esto que analizamos el momento político y ubicamos quiénes son los aliados, quiénes son los amigos y con quiénes golpeamos juntos en cada momento y en cada situación concreta. No es lo mismo, por ejemplo, Macri que Alberto Fernández. Ahora son dos, expresa lo que existe y está, digamos, teñido y jugando en la Argentina hoy. Hoy cumplimos 120 días de cuarentena. Partiendo de la base, lo que decimos siempre, que el macrismo dejó una economía en crisis, en recesión, con una crisis social y una deuda impagable, aquí también la pandemia agravó la situación que ya existía. Nosotros hicimos una reunión de nuestro comité central el 14 y 15 de marzo, pocos días antes de que comience la cuarentena. En esa reunión precisamos que la emergencia sanitaria pasaba a ser la principal emergencia y que el centro de nuestra política pasaba a ser ponernos a la cabeza de esa lucha y organizar a las masas para que avancen en su protagonismo. A los pocos días, el 20 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo, la cuarentena, ¿no?
Después se sacó un comunicado el 19 de marzo planteando que si el gobierno decretaba el aislamiento generalizado, metiendo al pueblo dentro de sus casas, ¿cómo se iban a resolver los problemas de los que no tienen para comer, de los que no tienen agua potable, de los que viven de la changa? Es decir, de todos, cómo se iba a resolver la higiene, o sea, que esa entendíamos y entendemos, fue digamos, un debate. La presión que tuvimos fue de bajar las cortinas y quedarnos en casa. Pero discutimos y resolvimos. Tomando los recaudos necesarios, el Partido y la Juventud no se paralizaron. Se fue ganando y el debate se fue ganando. Peleamos por impulsar en todo el país la organización popular para exigir que la comida, agua potable, los remedios, los elementos de higiene sean la prioridad en cada municipio y en cada provincia. Y así fuimos aprendiendo a movernos en la emergencia. Y jugamos un papel en la organización de las masas para que el pueblo pueda ser protagonista. Miles de compañeros, y principalmente compañeras, están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, o sea, en la lucha contra el coronavirus. No fue un paseo, fue una batalla para que las masas no deleguen. Esa batalla para que las masas no deleguen sigue en curso. Cuando decimos que la posición política frente a la pandemia fue correcta, no es únicamente porque el Comité Central acertó en política, sino porque esa posición, en las circunstancias actuales de la lucha, nos ayudó a avanzar y ayudó al avance de los movimientos en los que participamos. Y crecimos. Y avanzamos en el arraigo entre las masas. No es poca cosa, todavía es débil, pero es muy importante, porque vamos incidiendo en el gran debate político que a nivel de masas recorre la Argentina. Lo principal de esa discusión, ¿de dónde va a salir la plata para resolver la crisis? ¿De dónde va a seguir saliendo los recursos para la emergencia sanitaria? Porque han crecido los despidos en varios sectores de la industria y el comercio, como aquí, por ejemplo, en la zona del frigorífico Penta, donde los compañeros luchan por su reincorporación. Y eso sigue. Crecen las suspensiones, las rebajas salariales, pero no es eso lo que escandaliza a esa derecha concentrada de las clases dominantes que expresa el macrismo y otros. Sí. Bastó que se mencionara el impuesto a las grandes fortunas, la expropiación de Vicentín o la necesidad de dejar pagar e investigar la fraudulenta deuda externa para que salieran a vociferar todos los días por los diarios, la radio, la televisión. Esos sectores reaccionarios, digamos, jugaron abiertamente para levantar la cuarentena, poniendo la economía, en realidad la economía de sus empresas y sus latifundios, por encima de la salud del pueblo argentino. Es decir, para tomar un ejemplo del último periodo, el 20 de junio fogonearon banderazos y actividades contra la expropiación de Vicentín. Vicentín, que es una empresa negrera a la que vaciaron estafando a 2.800 productores y al Banco Nación. El 24 de junio impulsamos una jornada nacional en las 24 provincias con actos en los comedores, en plazas, con pronunciamiento de los organismos de masa, que fue ignorado por la prensa. Se minimizó las actividades del 24 de julio. Y el 9 de julio, mientras junto a los trabajadores de Vicentín
estuvimos aceiteros y otros sectores populares, hacíamos actos en Reconquista, en Rosario, y otros lugares del país en apoyo a la expropiación, los sectores del macrismo empujaron actos y banderazos en Avellaneda de la provincia de Santa Fe, en el Obelisco y otros lugares en defensa de Vicentín. A estos sí los medios le dieron manilla. O sea, esos son los medios que hoy tienen la difusión asegurada en la mayoría del país, casi en todo el país, entiendo, ¿no? Este sector de las clases dominantes juega abierto para que esta crisis se siga pagando con el hambre y la explotación del pueblo argentino. Para eso se montan en una realidad, que nosotros somos una sociedad, digamos, dividida. Existe la división social, política y cultural en toda nuestra sociedad. Entonces hablan de, como dicen, diferencia no. Desigualdades. Hay clases y lucha de clases en la Argentina y en todo el mundo, porque la desigualdad a lo mejor se puede resolver fácilmente, pero la lucha de clases está en curso y sigue, pero no es diferencias, como se pueden decir, hay una diferencia, tenemos una diferencia, conversemos y se resuelve. Me parece que es un poco más profundo. Y a eso también tenemos que atender, porque si no se van haciendo bombardeos donde el lenguaje también significa puntos de referencia porque es lo que aparece. Creo que tenemos que tener en cuenta. Entendemos que es importante ubicar a quién va dirigido el golpe principal de la lucha popular. Porque nosotros entendemos como maoístas que tenemos que reducir lo más posible el golpe principal y ganar a la mayoría, porque eso es lo que nos ha permitido y nos va a permitir avanzar. Cuando decidimos integrar el Frente de Todos, lo hicimos conscientes que para derrotar a Macri era necesario unirnos no solo con nuestros aliados, sino con otro sector de las clases dominantes que en ese momento y hoy disputa la hegemonía en el bloque de las clases dominantes. Y esta disputa está vinculado a lo que está pasando en el mundo. Como decíamos al principio, no hay que olvidar que en julio de 2019, en plena disputa electoral, Trump le dijo a Macri: vos ocupate de las elecciones, que del resto de tus problemas me ocupo yo. La plata que prometió Trump llegó a través del Fondo Monetario Internacional, pero Macri fue derrotado en las calles y en las urnas por la mayoría del pueblo argentino. Ese alineamiento de Macri fue distinto al de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que consideraron siempre que su principal alianza estratégica era con el imperialismo chino, que ha pasado, como se ha dicho y hemos dicho, un gran peso económico en la Argentina y en América Latina. Pero digo esto porque los sectores más reaccionarios representados por el macrismo, entre otros, perdieron el gobierno, pero siguen disputando la hegemonía en el bloque de las clases dominantes y siguen jugando. Nosotros por eso hoy golpeamos con sectores que defienden y pelean la hegemonía en el bloque de las clases dominantes. Por ejemplo, la dirección del kirchnerismo y la dirección del PC. Por eso en el informe del Comité Central de enero planteamos
que seguimos siendo parte del Frente de Todos, no ponemos el blanco en el nuevo gobierno, pero sí decimos y polemizamos en lo que no estamos de acuerdo. Esta disputa, entiendo, que se va tensando. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández ha tomado una cantidad de medidas para atenuar los efectos de la pandemia, alimentos para los comedores, el IFE, subsidios, pero es tan grande la profundidad de la crisis que esto no alcanza. Aumenta el hambre, la desocupación y crece la inflación. Por lo tanto, una de las cuestiones importantes, o yo entiendo que tenemos que jerarquizar, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo caracterizamos este momento? En mi opinión, a mí me parece que lo que se avecinan son tiempos tormentosos en Argentina y en todo el mundo. Por eso entiendo que es necesario ubicar bien dónde estamos parados. Partiendo de lo que venimos haciendo en todo el país, el partido, el PCR, su JCR, todos los movimientos donde participamos, donde pasamos a ser más conocidos. Hemos crecido y hemos avanzado, dicho en general. Pero somos pocos en relación a los objetivos que nos proponen conquistar. Y es un elemento a tener en cuenta para poder cambiar. ¿Qué hacemos nosotros en este momento y en esta situación? Me parece que lo principal es que seguimos la pelea porque se concrete el impuesto a las grandes fortunas, que se concrete la expropiación de Vicentín y que podamos conquistar la suspensión del pago y la investigación de la fraudulenta deuda externa como puntos centrales. Tenemos que seguir creciendo, entiendo, acumulando como PCR en los movimientos, acumulando fuerzas para estar en mejores condiciones de disputar la dirección política de las masas obreras, campesinas, estudiantiles y populares en todo el país. Principalmente en el proletariado industrial y en el campesinado pobre y medio. Y ponemos la línea divisoria con los que trabajan para que la crisis la sigan pagando la clase obrera y el pueblo. Porque entendemos que la raíz de esta crisis está en la dependencia a los imperialismos y el latifundio oligárquico que condena a la opresión de las grandes mayorías en beneficio de unos pocos. Encabezar la lucha, sí, organizar a las masas en la lucha contra la pandemia nos permitió avanzar. No fue parejo, no fue igual, pero mayoritariamente el Partido y Juventud jugaron. En la campaña financiera, digamos que esta charla se ubica en relación a la campaña y el balance de lo que se viene haciendo, a mí me parece que lo más importante ha sido que los nuevos afiliados y afiliadas, a quien saludamos, avanzan en pedir aportes casa por casa para el autosostenimiento del partido. De eso tenemos que aprender, porque le piden aportes en su barrio, en su lugar de trabajo, creo que es una gran enseñanza. Y los viejos y los jóvenes tenemos que aprender hasta el final, siempre. Ahí estamos lo que buscamos y estamos lo que aprendemos. Yo creo que esto es una enseñanza. Es un logro, digamos, político y económico, porque no es que los aportes han sido muy poquito, han dado aportes que significan para los más de abajo un esfuerzo. La base política que nosotros planteamos, decimos organizar a las masas, entonces dice, bueno, organizar a las masas, nosotros no planteamos, frente a la pandemia,
garantizar digamos, no el asistencialismo, sino organizar a las masas para exigir a los intendentes, a los gobernadores, al gobierno nacional, en todos lados. Esa era la orientación. Después es complejo, difícil la práctica de esto, ¿no? Entonces, cuando se dice actualmente, nosotros tenemos que escuchar mucho a las masas, discutir y trabajar para seguir acumulando fuerzas. Ese sería lo actual. Seguir acumulando fuerzas para avanzar en la lucha que estamos para resolver en la pelea, digamos, por trabajo, pan, techo, tierra y educación para todos los que habitan nuestra patria. El desafío actual es que el PCR y sus JCR y los movimientos en los que participamos seamos capaces de incidir con nuestra posición política y avanzar en la disputa por la dirección política de las masas. ¿Cuál es el tema? Que por lo menos no podemos, o yo no puedo precisar en este momento. Actuar, la situación se puede precipitar. Me parece que hay un curso de la situación, por lo que va apareciendo, que abre como posibilidad que la situación se precipite. La profundidad de la crisis, la virulencia que va tomando la disputa en el seno de las clases dominantes, plantea la posibilidad que se abran distintos escenarios. Se pueden producir cambios bruscos de la situación. Nosotros, digamos, tenemos que estar preparados. Trabajamos para que en la Argentina se pueda abrir un curso revolucionario que abra paso a la revolución nacional y social. Ese es nuestro norte. Cuando hablamos de norte decimos, trabajamos en relación a una estrategia. Cuando esa estrategia y esos objetivos se pierden, cambiamos. O sea, lo que practicamos no es en función de eso. Me parece que tenemos que discutir mucho entre nosotros, hay muchas dificultades por la pandemia, pero que es importante precisar qué discutimos. Por eso digo, nosotros trabajamos para que se abra un curso revolucionario. Llevar adelante nuestra línea y que el Partido Comunista Revolucionario pueda cumplir su rol, para terminar, quiero decir, es el mejor homenaje a nuestro querido camarada Otto Vargas, fallecido el 18 de febrero del 2019, porque justamente lo que heredamos, la pelea porque esa línea llegue, se haga sentir y pueda crecer con el Partido Comunista Revolucionario y su juventud comunista revolucionaria como motor. Esto, digamos, es lo que entiendo yo, que para no sobrepasar en el tiempo, y además porque es la primera vez que hablo de esta manera, no estoy muy en onda, no es solo por la edad, sino por la sociedad, pero eso es lo que me parece que, o sea, que nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros, el protagonismo base para derrotar la pandemia, acumular fuerza, para abrir el camino que acabe con la dependencia, el latifundio oligárquico y el Estado reaccionario que lo sostiene. Porque nosotros peleamos por conquistar un nuevo Estado donde los trabajadores, los campesinos y el pueblo decidan qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Esto que los patriotas enseñaron y nos dijeron y nos dejaron como legado, ni amo viejo, ni amo nuevo, ninguna. Nada más. Muy agradecido, Jacinto, con la charla que... Yo podría poner un minuto de aplauso en todas las casas, pero te vaya. Mirá.
Agradecemos enormemente al camarada Jacinto Roldán. Son más de 200 compañeros que han participado de esta charla. Les agradecemos a todos, digamos, y les mandamos un abrazo fraterno y muy grande a todos los amigos, camaradas presentes, y nuevamente agradecemos a Jacinto, digamos, la charla que nos ha brindado. Un abrazo. Venga,